Buenos días, compañeras, compañeros, compañeres. En este encuentro especial del Foro de Historia en el mes de mayo, estamos en medio de un acontecimiento para nuestra historia que nos atraviesa, que nos modifica. Pero bueno, a pesar de toda la cuestión mundial, acá estamos en el foro. Durante este encuentro y tal vez el próximo encuentro, la propuesta es abordar algo también que tenemos a flor de piel, que tiene que ver con la salud. Con Mireya estuvimos pensando este encuentro y se nos ocurría trabajar un poco la historia de algunos paradigmas de salud y cómo impactan en particular en la vida de las mujeres, de los hombres, de los sectores trabajadores, a partir de los procesos de racialización. Para ello les proponemos hacer un abordaje de algunas situaciones que se van a dar en la Edad Media en relación a las concepciones de salud y de enfermedad y cómo se va a dar ese disciplinamiento de los cuerpos. Vamos a traer esta temática a la conquista de América, contando algunos casos y algunas características que se van a dar como una continuidad de esa imposición del paradigma de salud europeo, y también con el intento de freno o desplazamiento de todas las formas de organización originarias en función de la salud, del bienestar, de la idea también de salud, porque hay concepciones de salud muy distintas y de bienestar muy distintos. Para ello también vamos a traer esta temática al impacto de estas concepciones occidentales entonces en América. Vamos a hablar de la idea de las brujas, cómo la idea de bruja con una connotación negativa se plantea en esa Edad Media europea, con una persecución de las mujeres y de sus prácticas medicinales ancestrales, y cómo también toda esa persecución y ese aparato represivo que genera la Iglesia y los estados feudales se van a traer a América durante la conquista. Vamos a hacer un breve repaso ya viniéndonos a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, con el paradigma positivista y su impacto en toda la idea de salubridad, de higiene, de higienismo en Argentina y en América Latina, y pensar un poco, trajimos algunas noticias sobre cómo esta pandemia se está llevando adelante en el mundo. Lo que estamos viendo desde el mes de febrero ya es una fuerte persecución, golpes en la calle, fundamentalmente a los occidentales, a los orientales, perdón. Esto de chino, vos tenés la enfermedad, los chinos son el problema, en España, en Francia, en Estados Unidos, en un montón de países del mundo se empezaron a ver estos brotes ya a inicios de este año, y vamos a encontrar un correlato histórico respecto a de dónde vienen estas concepciones de salud y de enfermedad vinculadas al racismo, a la xenofobia. Entonces, en la primera parte de este encuentro vamos a hacer un breve recorrido por algunas concepciones que se van a dar en Europa y de qué manera van a tener alcance hasta nuestros días, porque las palabras tienen también todo un trasfondo de ideas. Así que lo que vamos a trabajar entonces son las concepciones y el paradigma de salud en la Edad Media. En este caso vamos a estar hablando ya fines del siglo XIX, principios del siglo XX, del paradigma positivista. Cuando hablamos del paradigma positivista, por supuesto hablamos de un modelo de pensar la ciencia, pensar la vida, que tiene que ver con las concepciones científicas, verificables, cuantificables, medibles, observables. Se estudian los fenómenos sociales vinculados a la naturaleza, así como se comportan los fenómenos en la naturaleza. Entendemos igual que la sociedad es parte de la naturaleza, pero los fenómenos vinculados a los animales, por ejemplo, ese mismo comportamiento se empieza a estudiar y se aplica a los seres humanos. Entonces, bueno, por ejemplo, de acá surgen las teorías geopolíticas de Ratzel, ¿no? Animal que no come a otro animal, entonces es comido, entonces estado que no toma otro estado es absorbido. Concepciones que van a ser muy fuertes y que van a llevar, en el caso de los avances imperialistas, por ejemplo, a justificar esos avances. Y
impacta muy fuerte esto en nuestro país, en América Latina también, en el sentido de que hay un darwinismo social, ¿no? Hay una idea de salud y de enfermedad racializada. Entonces van a ser estos inmigrantes, los pobres, los negros, los indios, los que transmitan las enfermedades desde esta concepción. Y es necesario generar toda una serie de políticas y de medidas por parte de los Estados-nación para frenar esta proliferación de enfermedades. Se empiezan a generar algunas leyes sanitarias, el saneamiento del riachuelo, por ejemplo, en esta zona, la prohibición de tirar residuos a los ríos, el tema de la higiene, la limpieza, ya se empieza a incorporar en los manuales escolares la limpieza, la higiene y vinculado con la moralidad. Esta moralidad, que está como científicamente pensada, tiene determinados parámetros. Un mecanismo que se va a utilizar con aquellas personas que van a estar enfermas es el aislamiento, no solamente de las personas, sino también de los hijos, y se entiende por enfermedad también las cuestiones mentales. Entonces, el hijo de un loco era considerado un potencial loco. El hijo de una persona que tuvo sífilis tenía también esta idea de que podía transmitir las enfermedades. Hubo bastante desconocimiento, bueno, hasta hoy estamos en un pleno proceso de una cuarentena en el que desconocemos muchas veces cómo frenarlo, no existe todavía una vacuna. Entonces pensemos a principios del siglo XX las concepciones que se tenían en torno a las enfermedades y a la transmisión de estas enfermedades. Esto va a llevar, por supuesto, a la erradicación de muchas poblaciones, de muchos grupos étnicos a otros espacios no urbanos, un poco alejándolos para que no contagien a los sectores más ricos. Por supuesto que esto va a ser un problema que no se puede frenar. Tenemos a fines del siglo XIX que Mireya habla de la fiebre amarilla, cómo impacta esa fiebre amarilla en la sociedad, cómo se transforma la vida urbana, la circulación, el trabajo, el consumo, a partir de la fiebre amarilla y la cantidad de muertos y todos los mitos también que se generan en torno a esto. Entonces, estas concepciones de ciencia en pleno positivismo están ligadas también a la idea de la criminalística. Tenemos acá a César el Hombroso que plantea la criminalización en torno a algunos rasgos de las personas, el tamaño de la nariz, de la boca, si tiene verrugas, si no tiene verrugas, cómo actúa, cómo piensa, si se tatúa o no. Entonces hay una tipificación de determinados sectores sociales a los que se les liga esta idea de la salud y de la enfermedad. Como en el día de hoy, ¿no? Como podemos ver algunas semejanzas respecto a estas racializaciones. Bueno, todos los chinos son sucios, comen porquerías y entonces le traen la enfermedad al mundo. Hay una cantidad de tweets y de discursos de distintos líderes del mundo, líderes digo en el sentido de cargo político importante, que lo que están planteando es esto. Y por el otro lado, la concepción mítica de las curaciones por medio de la fe nada más. Entonces, esto va a llevar no solamente a principios del siglo XX al encierro, sino a la criminalización de muchas personas que se encontraban con estas enfermedades. Lo que no se pone en tensión y que hoy también lo tenemos que discutir son las causas que llevan. ¿Por qué en un conventillo con determinado hacinamiento hay una gran cantidad de enfermos? Bueno, lo que las élites nunca discutieron y no les gusta discutir y no es la intención, son las desigualdades. El hacinamiento, la pobreza, las condiciones paupérrimas de trabajo generan la proliferación de las enfermedades en muchos casos. Entonces, sobre esto vamos a estar analizando algunos casos en particular. Hola a todos, a todas, a todes. Bueno, en esta oportunidad queremos saludar desde el taller de historia la convocatoria a que pensemos
la salud y la enfermedad en una perspectiva de clase, de género, de racialización, es decir, en una perspectiva histórica, para, bueno, también pensarnos el presente, eh, un poco buscar cuáles han sido las experiencias de epidemias en el pasado y rastrear allí también las posibilidades y los desafíos y las limitaciones que tuvieron los agentes, sujetos sociales con respecto a vivir una enfermedad de tal magnitud, una enfermedad eh, contagiosa, infectocontagiosa. Entonces, bueno, para eso quisimos Karina y yo poder plantear este tema de un poco buscando esta complejidad, cómo ha sido tratado en épocas anteriores, enfermedades que al día de hoy nos parecen curables, digamos, de una manera más o menos sencilla, o hay una vacuna ya previa para evitarlas, pero que en su momento fueron vividas, experimentados por esas sujetas y por esos sujetos sociales de una manera bastante, desde la incertidumbre, desde la no certeza de lo que sucedía, de cómo podía resolverse y los problemas que acarreaba, los problemas sociales que acarrea una epidemia. En el caso de la viruela, en el siglo XIX en Argentina, y el caso de la fiebre amarilla específicamente en la ciudad de Buenos Aires en 1871. Bueno, esto básicamente lo que nos invita a repensar es la historia más desde las agencias de las sujetas y de los sujetos sociales. O sea, es decir, poder revisitar ese pasado, pero con unos anteojos que también pasa por una metodología, desde escoger el tema de interés, en este caso nuestro tema de interés son las mujeres, sobre todo en relación con los varones, obviamente, y con otras mujeres, pero mujeres de la clase trabajadora, en el caso de la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires, y en el caso de la viruela, de mujeres y hombres indígenas originarios, de los pueblos originarios que habitaron las tierras y habitan las tierras argentinas, actualmente argentinas, y que cómo fue esta experiencia de epidemia, cómo fue vivida en términos, además de raza, de racialización, de racismo, y hasta no solamente poner su vida en riesgo, su salud, sino también la posibilidad, además, de la pérdida de territorio, ¿no? Que fue lo que sucedió también, ¿no? Y también de un borramiento de la historia, digamos, de los pueblos originarios y de sus acciones para resistir el avance de los criollos o de los blancos, ¿no? de los no originarios. Entonces, bueno, en este marco podemos mencionar algunas cuestiones de género, como también cómo se vive de distinto el tema de la salud, de la enfermedad, cómo se experimenta de manera distinta en algunos casos entre mujeres y hombres. Para eso podemos ver un trabajo que más adelante voy a comentar, que es el trabajo de Valeria Pita, en cuanto a esas negociaciones que ella llama negociaciones cotidianas que podían darse entre mujeres y médicos y hombres de la medicina, que buscaban también como gremio, como sector,
político, politizado también, legitimar sus saberes médicos, sus conocimientos, que la clase trabajadora los aprovechara también. Y bueno, cómo fueron estas relaciones tan tensas, conflictivas, y de manera de poder persuadir y convencer a ciertas mujeres para ofrecerse en la práctica médica, para permitir el acceso de estos médicos al cuerpo, pero también a la propia casa, al propio hogar, a ese espacio de intimidad. Bueno, entonces podemos comenzar con la viruela, ¿no? El tema de la viruela es un tema muy largo, de orígenes muy amplios, porque la viruela, su llegada a lo que hoy es América, nuestra América, se remonta en los primeros años, en las primeras expediciones de los españoles. O sea, estamos hablando de 1520, 1518, ya en la isla de la Española, lo que hoy es la isla de Santo Domingo, la República Dominicana, como allí el virus de la viruela empezó a diezmar a la población. O sea, no solamente la esclavización de esa mano de obra indígena, de mujeres y hombres, sino que también la viruela traída por esos españoles, expedicionarios, mercenarios, también, pues van infestando a la población hasta que se registran muchas muertes al mismo tiempo a causa de la viruela. Esto lo empiezan a registrar los cronistas de Indias. El paso que se da de ahí hacia lo que hoy es México, que lo hace Hernán Cortés, por ahí 1520, 1523, hay registros por Bernardino de Sahagún, el cronista de Indias, el fray. Hay registros de muertes simultáneas de numerosos indígenas que perecen ante una enfermedad que no conocían, una enfermedad que no sabían de cómo había sido transmitida, que es completamente desconocida en el territorio nuevo americano, y por tanto también la cura, suponemos, quizás es muy probable que la cura también significara algo desconocido, algo que tendrían que comenzar a probar, ¿no? ¿Cuál sería? Digamos, desde la cosmovisión indígena, desde los pueblos originarios, que ya ellos sí traían un cúmulo de conocimientos médicos sobre los cuerpos, sobre sus propios cuerpos. Bueno, esta es una de las que se registra. La importancia de la viruela en este, ¿cómo sería? En este cuerpo social indígena en México, se habilita mucho más rápido una conquista del territorio, un avance de los españoles hacia el territorio de lo que hoy es México de una manera mucho más consolidada. O sea, la enfermedad diezma a la población indígena, resta brazos, ¿no? para oponerse a la resistencia, y bueno, sabemos el avance de Hernán Cortés sobre Tenochtitlán, lo que hoy es la Ciudad de México. Luego en Perú también sucede algo parecido con Pizarro, hacia 1526, otra epidemia de viruela que también acabó con parte de una población
poblaciones incas importantes y que, bueno, coadyuvaron a la conquista de esos territorios. Pero bueno, ya entrado más al siglo XIX, o sea, 3 siglos después, finales del XVIII, mejor dicho, comienzan en Europa y en Francia más específicamente a investigar las posibilidades de vacunación de la viruela. O sea, de inocular las costras de viruelas, de aquellas viruelas que no fuesen letales, o de una viruela un poco más manejable, en la población sana. Y estas investigaciones, que dicen que es como la investigación más importante de la ilustración, de principios de este movimiento de ilustración, de conocimiento científico, va a ser esta vacunación. Y aquí en Argentina, en 1810, empiezan, según el registro que hace, la investigación que hace María Dilicia, comienzan a hacerse con más cuidado o promocionado por los gobiernos de turno el uso de la vacuna. 1810 además, que es un momento y durante esos próximos años de guerra de independencia, o sea que el cuidado del cuerpo militar era importante, era necesario mantener con salud a los soldados. Entonces, bueno, en 1810 hay algunos registros de esta vacunación, de la solicitud de vacunación, pero no así, fue como algo masivo, digamos, tampoco. Y la epidemia continuaba con algunos picos en algunos años y de repente un poco más lenta, más bajo en algunos otros, o al menos los registros lo indican así. Y una de las manifestaciones de las viruelas que pudiésemos hacer, que podríamos hacer como de una lectura de la racialización, es muy tempranamente, en el siglo XIX, Dilicia hace un estudio sobre el ataque de la viruela en los indios que están resistiendo todo el embate blanco de los estancieros, de los militares, de mediados del siglo XIX. Y aquí es donde comienza, digamos, a formularse todo esto de cómo sirvió o quizás cómo habilitó la explotación de esas tierras, el saqueo de esas tierras en la mal llamada conquista del desierto, que sabemos que, bueno, todo ese poderío militar y además político puestos al servicio para extraer de los indígenas las tierras, y específicamente ella trabaja la pampa, Dilicia. Aquí el registro de la viruela fue, bueno, bastante interesante porque se explota, se intensifica una identificación de la otredad en términos racistas. Tanto los indígenas que aseguran que es una enfermedad traída de blancos, y de ahí no se equivocan porque es algo histórico, que se conoce que es una enfermedad que trajeron los blancos, pero están las familias porteñas y la opinión pública porteña en Buenos Aires catalogando al indio de salvaje, de antihigiénico y de portador de la enfermedad. En estos contingentes que estaban trayendo forzadamente desde La Pampa, se aislaban algunos a Martín García en estas prisiones, en unas prisiones, y luego hubo hasta 1870, o sea, no, sino 15 años después, un lazareto allí, un hospital dedicado a cuidar de personas con viruela, pero antes de eso se habían opuesto las familias blancas y la sociedad porteña
a traer indios no vacunados. Con arreglo de la sociedad de beneficencia de las mujeres de la élite, se traían a los indios desde las Pampas y se colocaban en familias blancas porteñas. Se colocaban como personal de servicio, mientras otros iban al ejército, a la marina, algunos a prisión, muchos a prisión, otros, como mujeres y niñas y niños, fueron colocados en estas casas para el trabajo doméstico, o de talleres, o de ayudantes, o de servicio. Entonces, en ese sentido, aquí la enfermedad de la viruela tomó esos tonos mucho más racistas, con una producción intelectual del Estado y de las nociones sociales que ya la gente repetía, digamos, sobre el ser indio, el ser india y la relación de raza y enfermedad. Bueno, continuamos con la relación entre raza y enfermedad vista en el caso de la viruela en el siglo XIX argentino. En el caso de la viruela, en la primera mitad del siglo XIX, decimos que es racialización de la enfermedad porque en el contexto de la viruela fue posible la expansión territorial hacia la Pampa y territorios más del sur de Argentina. Es decir, bajo el mandato de Rosas, se vacunaron aquellos grupos indígenas aliados a Rosas, y eso era la posibilidad de excluir, por ejemplo, los indios ranqueles que eran aliados de los unitarios, y fue la posibilidad de construir relaciones políticas con los caciques indígenas, excluyendo a algunos de la vacunación e incorporando a otros a la vacunación, más o menos de sus etnias, ¿no? Pero sí, la racialización de la enfermedad venía a distinguir a unos indígenas de otros. Algunos merecer la vacunación más que otros, y tenía que ver con quién estaba aliado del jefe mayor, en este caso quienes estuvieran a favor de Rosas. Más tarde, en la segunda mitad del siglo XIX, hay un brote importante. Estamos hablando entre 1879 y 1882, que venía comentándole de esos grupos indígenas que vienen a Buenos Aires después de pasar por la isla Martín García o quedarse confinados definitivamente en Martín García, donde la racialización ya está en boca de los médicos higienistas. Son los médicos higienistas, y esto retomando un poco la idea de Karina que viene conversando sobre positivismo, son los médicos quienes van a comenzar a divulgar por algunos medios impresos, como la prensa, para decir que los indígenas son más propensos a sufrir la enfermedad, y dan algunas justificaciones científicas, entre comillas, que no deja más que ver, a la luz de hoy, pues nociones sociales que están detrás de una supuesta patología, un supuesto diagnóstico, una supuesta investigación. El positivismo y los médicos higienistas están buscando las causas del contagio de la viruela, y ubican a los indígenas como principales portadores y focos de infección, al decir que los indígenas son antihigiénicos, que tienen una piel más robusta o impermeable para hacer circular la enfermedad,
Al decir que están más predispuestos genéticamente porque no han tenido cruzamiento con blancos o con lo que ellos consideran otras razas, están racializando la enfermedad, ¿no? Buscando causas biológicas situadas en un grupo o en una población históricamente discriminada, que va de hecho a ser parte de Argentina, o se les llamará argentinos a partir del censo de 1869 y luego en el segundo censo de 1895 y en el de 1914 también, cuando empieza esa asimilación, ¿no?, del indígena como argentino o argentina. Bueno, en todo caso, esa en la segunda mitad del siglo XIX, entonces sirve la racialización de la enfermedad, habilitó, mejor dicho, formas de exclusión, de distinción, ¿no?, frente a aquel, de una manera jerarquizada, habilitó jerarquías sociales, ¿no?, quienes eran como focos de infección, son mujeres y hombres indios, que de alguna manera hay una subalternización de esos sectores, ¿no?, para que están padeciendo la viruela en ese momento. Los mandatos de vacunación en Argentina, bueno, va a ser una demanda de los higienistas por muchísimo tiempo. Por ahí principios del siglo XX, 1909, 1910, que se van formando estas oficinas como el Departamento Nacional de Higiene, van a comenzar a ser, rigurosos con algunas ordenanzas municipales. En el caso de Buenos Aires, y aquí vamos a conectar con 1871, unos años antes en la ciudad de Buenos Aires ya había vivido una experiencia de epidemia con la fiebre amarilla. La fiebre amarilla en 1871, bueno, se cuentan aproximadamente unos 14.000 casos de fiebre amarilla de fallecidos, solamente en la ciudad de Buenos Aires, que venía creciendo, pero en sectores vulnerables y sectores de pobreza bastante grandes. O sea, en Córdoba, en Rosario y en Buenos Aires están comenzando a surgir todas estas villas míseras, barrios muy pobres de la clase trabajadora, habitados por mujeres y hombres, trabajadores formales y trabajadores informales que viven a destajo, que viven al día, quienes no poseen servicios de agua potable, cañerías, digamos, donde el hacinamiento en los conventillos, en las viviendas colectivas, es importante. Y aquí vamos a ver entonces la enfermedad de la fiebre amarilla en una perspectiva de clase. De clase porque es importante, ¿no? Digamos que esta diferenciación de clase social se exacerba con la enfermedad de la fiebre amarilla. La policía y los médicos de la policía, que estaban funcionando en las seccionales, eran los encargados de inspeccionar, de desalojar, de inhabilitar viviendas colectivas, por ejemplo. Son los encargados de rastrear dónde hay focos de infección o de posible infección
y esas son las viviendas de los pobres y de las pobres. Es en los centros urbanos como Buenos Aires donde la epidemia de la fiebre amarilla alcanza, digamos, a las mujeres y a los hombres trabajadores y y a inmigrantes, además, europeos, su proveniencia es de Europa, provenientes de Europa, como el foco de contagio, como las personas de quien deben cuidarse, los patrones, las patronas, ¿no? Quienes habitan en casas o talleres donde están esta mano de obra, donde presta sus servicios, es justamente es el foco de atención de todas las autoridades sanitarias. Y no es para menos porque las relaciones entre médicos y clase trabajadora ya venían conformándose de manera importante. Los médicos están interviniendo cada vez más en estos barrios, de alguna manera, con consultorios externos y gratuitos, pero hay una resistencia, hay una cierta resistencia también en el caso de las mujeres, y esto vemos una perspectiva de género, a dejarse explorar por los médicos sanitarios, o sea, por quienes atendían los partos. Tradicionalmente eran las comadronas, las parteras. No se iba a parir en el hospital. Y las pocas mujeres que habían tenido, o las ciertas mujeres que habían tenido la experiencia de pasar por el hospital, a veces ni siquiera la contaban. O si la contaban, traían consigo una experiencia terrible. Recordemos también que las intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, que se comenzaron a dar, que no estaban protegidas por antibióticos en ese momento. Entonces también un poco la curación de la sanación después de una intervención quirúrgica también dependía pues de la resistencia de la persona en sí en cuanto a una operación, a un tratamiento invasivo. Entonces los médicos tenían que hacer un trabajo junto con las docentes y maestras de quienes aquellos que iban a la escuela, que seguían siendo pocos, los más pequeñitos o pequeñitas, hacer un trabajo de persuasión, de convencer a ciertas mujeres a tomar las medidas higiénicas, digamos, que ellos preveían como las que podían prevenir la enfermedad. Pero además, bueno, ya eran unas relaciones bastante difíciles, ¿no? Con esto de este debate en el que se encontraba una mujer o un hombre de la clase trabajadora cuando enfermaba. ¿A dónde acudir? Si al médico o acudir a la curandera, al curandero, a la partera, a la comadrona. Allí era donde se acudía mayormente. La medicina popular, digamos. Y este poder médico, estas autoridades sanitarias tuvieron que labrarse muy sostenidamente la posibilidad de tener la atención de la clase trabajadora, de poder acceder a esos cuerpos para toda la práctica médica. Y bueno, para ir cerrando entonces, una lectura de clases y género sobre la epidemia de fiebre amarilla, es importante destacar que la fiebre amarilla, esta epidemia,
habilitó, digamos, estas maneras de cierto control, búsqueda de control social, efectivamente, sobre la clase trabajadora, sobre mujeres y hombres en la clase trabajadora, pero también es posible rastrear, y lo hace Valeria Pita en sus trabajos de negociaciones cotidianas y en el trabajo también sobre intromisiones municipales en la ciudad de Buenos Aires durante la fiebre amarilla. Es también importante rastrear de qué manera esta corporación médica, este gremio higienista, le cuesta tanto también poder inculcar las ideas, las prácticas higienistas en los arrabales, en los conventillos, en los sectores más empobrecidos, ¿no? Pero también sectores de trabajadoras y trabajadores. Esta lucha de los higienistas por que sus recomendaciones sean tomadas en cuenta, por prevenir focos de contagio, bueno, a la clase de trabajadora le valió desalojos, por ejemplo. ¿A dónde iba entonces a parar una familia de trabajadores, de trabajadoras, quizás mujeres solas con sus niños, que era muy, muy común durante estas décadas? ¿A dónde iban a parar después que sus casas eran clausuradas como focos de contagio? Todavía a finales del siglo XIX, por ejemplo, Valeria Pita hace un rastreo de en qué momento las mujeres de la clase trabajadora asumieron la ideología higienista, pero a su favor. Y ella encuentra en 1895, por ejemplo, una huelga de lavanderas, cuando la Municipalidad de Buenos Aires intenta regular el lavado de ropa, que ya no se haga en el río. Tampoco puede hacerse en los conventillos, en las viviendas colectivas, porque no hay desagües. Y esos son focos de contagio, de infecciosos. Entonces, las trabajadoras de lavanderas dicen, bueno, ¿y dónde vamos a lavar? Si no podemos lavar en el río, no podemos lavar en nuestras casas, ¿a dónde vamos a ir a lavar? Ah, bueno, a las piletas que había puesto la municipalidad, algunas de las piletas que quería poner, pero pagas. Había que pagar un tributo a la municipalidad. Y ellas se niegan a pagarlo, se niegan a hacer uso de eso y además a exigir, digamos, más bien la vuelta al río, porque tampoco en las casas se podía hacer. Y empezaban a manejar, digamos, bueno, si se nos ha dicho durante 20 años, desde la epidemia de la fiebre amarilla, que no se puede mantener focos de infección en las casas, entonces tampoco vamos a pagar en la municipalidad, bueno, entonces necesitamos volver al río. Y son estas tensiones y son estas luchas las que evidencian cómo un Estado en conformación está en la búsqueda de regular actividades, costumbres, hábitos de la clase trabajadora y cuánto le cuesta, no solamente por el incumplimiento de las normas higiénicas, porque en todo caso tendrías a la policía en, buscando sancionar a la persona, sino además por la propia resistencia social que se manifiesta, bueno, así. O, no asisto a la maternidad a parir, me resisto a lavar en mi casa porque es un foco, puede ser un foco de infección. Y bueno, hay una búsqueda de derechos, pues, ¿no? De derechos como trabajadoras, de continuar con su labor, con su manera de subsistir, con su medio de vida. En la última parte, Karina y yo, para cerrar este encuentro de estas preguntas, quisimos comentar un poco el presente, ¿no? Como poder entender un poco esta situación actual de la pandemia, del coronavirus, y
de qué manera se intensificaban algunos conflictos que ya vienen sucediendo, ¿no? Por ejemplo, hay dos puntos que queríamos resaltar. Uno es el tema de la discusión del estado ausente o versus estado presente, ¿no? Digamos, dos modelos o quizás un modelo que está en confrontación, que es el modelo neoliberal, cuando surge la emergencia sanitaria en algunos países, con más fuerzas que en otros. En el caso de Latinoamérica, donde nos gustaría más resaltar, por ejemplo, el caso de Ecuador, ¿no? Un país que en su historia muy, muy reciente había integrado a buena parte de la población, haciendo un gobierno con mayor inclusión social, y que durante los últimos años en el gobierno de Lenín Moreno, el país se ha endeudado con el Fondo Monetario Internacional, no continuó con las obras públicas de materia sanitaria y además despidió a cientos de trabajadores sanitarios, médicos, enfermeras, mucho antes de la pandemia, pero que durante la pandemia entonces se ven los efectos catastróficos que tiene el modelo neoliberal, donde se paga la salud, se paga por la educación, se paga por la vivienda y un tema como la salud como derecho humano es bastante vulnerado, violado específicamente. Entonces, el Ecuador, que alcanza miles de muertos en pocas semanas, se han multiplicado las cifras por el estado de abandono del gobierno con respecto a tener los tests de despistaje del virus, pero además poder contabilizar la cantidad de infectados, la cantidad de contagiados, la cantidad de recuperados y lo más terrible que hemos visto y llegamos a ver por los medios de comunicación fue la provincia del Guayas con víctimas en las calles, en sus casas, donde ya sus parientes, sus familiares ya no podían tenerlo, con unas morgues atiborradas todavía de personas, con denuncias de amenazas de ir a fosas comunes. Y bueno, digamos que en reiteradas ocasiones Lenín Moreno llegó a denunciar inclusive que esto se trataba de maniobras políticas, de no hacerse eco de esas falsas informaciones, pero la realidad es que no eran nada falsas, que el gobierno había omitido, había ocultado cifras, que realmente no tenía un registro sistematizado de la cantidad de víctimas durante la segunda quincena de marzo hasta la primera quincena de abril y bueno, ascendió a 6.000 víctimas en 15 días en la provincia de Guaya y sobre todo en Guayaquil, su capital. De igual modo, al ejemplo que pusimos de Ecuador, Chile y Colombia también son, y Brasil, otras 3 naciones en el continente suramericano que han tomado medidas muy desajustadas con los mandatos de la Organización Mundial de la Salud y han priorizado la economía antes que la salud de su población. Entonces, en estos países donde las legislaciones laborales son muy fuertes, donde la precarización laboral es amplia, con sectores empobrecidos bastante crecientes, que han firmado convenios, pactos con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial, eh, sus presidentes no han querido tomar las medidas, digamos, más ajustadas para combatir la pandemia. Muchísimas personas no han podido realizarse un despistaje, no hay acceso a la salud, ¿no? como universal, digamos, gratuita y universal para que las personas puedan
chequearse y evitar, digamos, males mayores. Pero además inclusive propio Estados Unidos, donde se ha exacerbado también una idea muy racista y anti-inmigrantes. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recientemente suspendió los trámites de inmigración. Toda persona que buscaba radicarse en Estados Unidos están suspendidos esos trámites y alega explícitamente, lo dice, es que Estados Unidos para los estadounidenses, América para los americanos, y llama a defender el trabajo, defender el trabajo y defender a los estadounidenses en sus puestos de trabajo, aludiendo que los inmigrantes, las inmigrantes le roban el trabajo a los ciudadanos americanos. Y muchos de sus seguidores han apoyado esta idea. Además, pensemos que Trump está como candidato a reelección, cuestión que le viene muy bien como campaña electoral para seguir aglutinando y convencer a algunos grupos sociales y algunos sectores sociales de medidas anti-inmigración, anti-inmigrantes, de medidas racistas. Entonces, en este clima, donde Nueva York ha tenido miles de contagiados y miles de muertos cada día, donde en Estados Unidos para realizarse el despistaje hay que pagarlo, y si das positivo tendrías que pagar también la internación, entonces es una deuda, endeudamiento de la clase trabajadora que sería bastante importante, pues está pensando en cerrar sus fronteras aún más, ¿no? Ha tomado medidas para eso, pero levantando la cuarentena en algunos estados que así lo están pidiendo. Y lo están pidiendo porque piensan en que el rendimiento, la ganancia, la productividad están amenazadas por un virus, por el virus del COVID. Eso, por un lado, y si nos vamos a una historia reciente, hace 10 años o 11 años, en México hubo la epidemia de H1N1 desde el 2009. Y esta epidemia también intensificó sentimientos racistas y anti-mexicanos en los Estados Unidos. En el propio México, porque las personas del interior mexicano no veían con buenos ojos a los capitalinos, porque la epidemia el epicentro estaba radicado en la Ciudad de México, en la capital. Y se creía que, bueno, ellos, portadores del H1N1, traían el virus gripal a los demás estados, entonces se recomendaba y se rogaba, se exigía. Hubo casos de amenazas, insultos en la calle, cuestiones cotidianas, pero además de ruegos, de súplicas, por ejemplo, de los gente de operadores turísticos de Cancún, por ejemplo, que les pedía a los capitalinos no ingresar al estado para no traer el foco de contagio. Y en Estados Unidos, al mexicano, a la mexicana, se les empezó a tratar como portadores del virus, se les excluía, se les empezó entonces nuevamente esta idea, ¿no?, del trabajo, de los inmigrantes que nos roban el trabajo, y acompañada de una excusa perfecta como era el virus H1N1 para negar la entrada, para perseguir, ejecutar y violar derechos humanos en plena frontera, como lo es la frontera de Estados Unidos y México. Entonces,
un poco en una historia muy reciente, una historia de hace 10 años, podemos rastrear que el racismo, la racialización de las enfermedades se pueden todavía palpar y se reinventan y se resignifican socialmente, pero terminan instalándose aún más estas creencias, estas nociones, y a partir de ahí a excluir a, a las personas que porten o sean potencialmente portadores de la enfermedad, pero una enfermedad que, bueno, y además nos va a traer más empobrecimiento, menos rentabilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Para cerrar, bueno, esto empezó en los tiempos de esta pandemia, comenzó con ese racismo hacia los chinos y hacia las chinas, ¿no? El, el situar, que se haya situado la enfermedad como epicentro en Wuhan, en esa ciudad china, dio lugar para, por ejemplo, en Madrid, la agresión a un asiático en pleno metro, a la luz pública, como portador del virus, a llamarse virus chino, alerta amarilla. En Francia los medios hicieron una campaña en contra de los chinos y uno de ellos le llamaba alerta amarilla para referirse al virus de los asiáticos. Eso antes de que se complicara la cuestión en Europa. Y en Perú, por ejemplo, para no ir muy lejos, la quema de cientos de murciélagos, porque toda esta idea del exotismo chino, de que los chinos comen todo animal que se mueva, que son antihigiénicos, creencias y construcciones sociales que podrían rastrearse históricamente, ¿no? En qué momento esa diversidad de gastronomía, cómo surge de la necesidad o no, como algunos autores lo han dicho, pero que no es así toda China. No es que visto a los chinos como un pueblo atrasado en comparación con el racionalismo, la civilización occidental, digamos, ¿no? En esa comparación de, no, bueno, China todavía sigue comiendo murciélagos mientras nosotros comemos carne vacuna, algo así. Pero bueno, situar eso y explicarlo por su condición racial para algunos. Bueno, y para cerrar y así leeremos sus comentarios, preguntas. Continuaremos la charla el próximo sábado a partir de esta breve reseña, que lo que quisiera es estimular, digamos, más preguntas y comentarios y análisis históricos sobre las epidemias, sobre la salud y la enfermedad. Para finalizar, bueno, esta sinofobia, esta fobia hacia los chinos, esta idea de lo exótico, se vuelve, ¿no? Contrapone a Asia de Occidente, y Occidente se vuelve a elevar como el referente en civilización, en progreso, en desarrollo. Esa explicación de la causa del COVID-19 en su comienzo, como que fueron unos chinos que comieron murciélagos, vino muy, muy a tono todavía, si nos ponemos a revisar un poco de nuestra historia, con las mismas explicaciones racistas que se podían haber dado décadas atrás. Y nos volvemos entonces a encontrar como con estas grandes no sé, preguntas. ¿De qué manera se conforma una ciencia médica? ¿De qué manera
se construyen estas explicaciones científicas amparadas en la ciencia, que esconden de manera implícita o explícita, las manifiestan, nociones sociales, significados sociales, históricos, que han atravesado a a ciertos pueblos, a ciertas naciones, y que terminan en momentos de buscar causas, buscar culpables, ¿no? Culpabilizar, responsabilizar, justamente quienes van a estar en la mira, digamos, de las autoridades sanitarias, de las autoridades policiales, de la ciencia, de quienes publicitan la ciencia, de quienes explican estos grandes paradigmas, siguen siendo las personas que tienen menos recursos, que han sido racializados durante la historia, por su diferencia étnica, por su diferencia cultural, su diferencia de herencia cultural distinta a Occidente. En su caso, el tema de las migraciones en el siglo XXI todavía es muy fuerte, porque ahora estos estados nacionales en Europa y como Estados Unidos y sí, América Latina empiezan a cerrar aún más sus fronteras, y las fronteras nacionales se van cerrando y queda un montón de gente en el medio mientras las atravesaban y otras personas aisladas. Bueno, esto es un poco lo que queríamos llamar su atención, y nos veremos el próximo sábado.